Capítulo segundo de la historia de la Sagrada Pasión del Padre La Palma. Entra el Salvador en Jerusalén a cenar el Cordero con sus apóstoles. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Llegado el jueves por la mañana, que era el primer día de los panes ácimos, estando el Salvador en Betania, donde se había quedado el día de antes, oyendo camino de Jerusalén, antes de entrar en la ciudad, empezaron los discípulos a tratar con él dónde gustaría que aparejasen lo necesario para celebrar la Pascua, pues estaban ya tan cerca de ella. El Salvador, para mostrar que no tenía olvidado esto, sino que con su divina sabiduría entendía todas las cosas y las guiaba y encaminaba con su providencia, llamó a dos de sus apóstoles, que fueron San Pedro y San Juan, y les dijo: Idos adelante a la ciudad, y a la entrada de ella encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde fuere, y al señor de ella le daréis este recaudo de mi parte. El Maestro te envía a decir: el tiempo que tengo señalado y determinado de mi muerte está ya muy cerca. Esta ha de ser la postrera Pascua y la postrera Cena, la cual me he determinado de hacer en tu casa con mis discípulos. Y cuando le hayáis dicho esto, os enseñará una sala grande y bien aderezada, y allí podréis aparejar para la Pascua. Los dos discípulos fueron y les sucedió todo puntualmente como el Salvador lo había dicho, y apercibieron todas las cosas necesarias en casa de aquel hombre tan dichoso, a quien el Salvador con un recaudo tan regalado pidió su casa para celebrar en ella tan altos misterios. Entró después el Salvador en la ciudad y fuese con toda su familia a casa de su huésped que le estaba esperando. Estaba ya a punto el cordero, las lechugas amargas, los panes sin levadura, los báculos y las demás cosas necesarias para celebrar la Pascua. Llegada que fue la hora conveniente, se dispuso el Salvador a hacer esta ceremonia. Sacrificaron el cordero, rociaron con su sangre los umbrales de la casa, asáronse en el fuego, calzóse el Salvador los pies, ciñóse el vestido, tomó el báculo en la mano, púsose en pie a la mesa, y sus apóstoles, con el mismo hábito y disposición como él, luego empezaron a comer del cordero, con los panes sin levadura y lechugas agrestes, depriesa y como quien está de camino, que todo esto se hacía en memoria de la salida de Egipto y de la libertad temporal que había dado Dios a aquel pueblo, y era figura de la libertad espiritual que habíamos de alcanzar de la servidumbre del pecado y del demonio, por virtud de la sangre de Jesucristo, el cual, con grande constancia y entereza de ánimo, estaba dando principio a su pasión con esta figura y representación de ella. Acabada esta ceremonia, arrimaron los báculos y se sentaron a cenar la cena común y ordinaria, en la cual el Salvador, con mucha mansedumbre y ternura, y con señales extraordinarias de amor, se empezó a regalar con sus apóstoles, diciendo cuánto deseo había tenido de cenar aquel día con ellos antes de su muerte, y tenerlos aquella Pascua por sus convidados. Con deseo, dijo, he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de mi pasión, dándoles a entender, con esta grandeza y fuerza de su deseo, que los misterios que se habían de obrar en aquella cena para bien de toda la Iglesia eran tan grandes que merecían que se empleasen en ellos los deseos y grandes deseos del Hijo de Dios. Díjoles también cómo aquella había de ser la postrera cena que había de cenar con ellos en carne mortal, hasta que se viesen juntos en el convite del cielo, donde les había de llenar los deseos y dar perfecta hartura. Porque vosotros, dice, habéis sido mis fieles amigos y compañeros, que habéis permanecido conmigo y no me habéis desamparado en mis trabajos y tentaciones. Y yo, por consiguiente, os tengo de hacer compañeros de mi descanso y de mi gloria, y daros parte en el reino que mi Padre me ha dado a mí, para que os sentéis a mi mesa y comáis de aquel manjar espiritual que da hartura, y seáis embriagados del torrente de los deleites de Dios. Todo esto decía el Salvador consolando a sus discípulos, que quedaban huérfanos, prometiéndoles grande y muy rica herencia por medio de su muerte. Estaba Judas entre ellos, disimulándole el rostro la maldad y traición de su corazón, y el Salvador, con inefable mansedumbre, comía en una mesa y en un plato, con un hombre de quien sabía que había ido a los príncipes de los sacerdotes y trataba con ellos de venderle, y que tenía ya hecho el concierto y señalado el precio, y que no pensaba en otra cosa sino en buscar una buena ocasión para ponerle en sus manos.
y para mostrar el Señor que sabía y entendía bien esto, y que padecía voluntariamente, y para compungir el corazón de Judas y darle ocasión de volver en sí, viendo que se sabía su secreto, entre las demás palabras que dijo en esta cena, se quejó también amorosamente de esto, diciendo: de verdad os digo que uno de vosotros me trata traición, y se ha conjurado con mis enemigos contra mí. Oyendo esta palabra, se entristecieron todos grandemente, y se miraban con turbación los unos a los otros, y mucho más miraba cada uno a su propia conciencia, procurando ver si podía descubrir cualquiera de ellos en sí mismo, o en el otro, algún rastro de esta traición. Y aunque no les reprendía su conciencia, preguntaba cada uno con humildad: ¿por ventura, Señor, soy yo? Movidos de santo temor y deseando de satisfacerse a sí y a los otros con la respuesta del Señor. Entre estas pláticas iban prosiguiendo la cena, y de 13 que estaban en la mesa mojarían, como suele suceder, 3 y 4 en un plato, y como los apóstoles hiciesen instancia al Salvador para que declarase quién era el traidor y librase de esta sospecha y temor a los que estaban inocentes, el Salvador, que más pretendía reducir a Judas que inflamarle, no quiso descubrir de él todo aquel secreto, porque la nota y el odio de los condiscípulos no le fuese causa a aquel desventurado de desconfiar y desesperar del todo. Pero para exagerar más el caso y dar alguna seña más particular a los que preguntaban, le respondió: de verdad os digo que el que me ha de vender no solamente está conmigo a la mesa, pero que moja conmigo en un plato. Es verdad que por este camino el Hijo del Hombre, que soy yo, va a la muerte, y a muerte afrentosa, de cruz, pero va de su voluntad y por obedecer a su Padre, y por el rescate de todo el mundo, y para alcanzar por medio de la muerte grande gloria y nombre sobre todo nombre, como todas las Escrituras lo afirman y testifican. Y ay de aquel que le ha de entregar a la muerte, que aunque al presente parece que triunfa y que va a ganar amigos y dineros, pero en la verdad va a la horca y va a tormentos eternos y tan grandes y tan graves que le estuviera mejor no haber nacido. Viéndose Judas entendido y que la señal de mojar en un plato le tocaba a él, irritado con esta última palabra, que era palabra de amenaza, revolvió como víbora y con rostro fiero y voz desentonada y con tan poca vergüenza en la cara, cuán poco era el temor de Dios que tenía en el corazón, mirando al Señor con los ojos turbados y encendidos, le dijo: ¿soy yo por ventura, Señor? Y el Salvador, con mucha mesura y mansedumbre, y a lo que parece con la voz baja, pues que los demás no lo entendieron, le respondió: tú lo dices. Que en modo de hablar de aquella lengua tanto fue como concederlo llanamente. Fin del capítulo 2.